El testamento es un acto personal, revocable y libre que permite a una persona disponer el destino de sus derechos o bienes para después de su muerte. Es una acción que otorga tranquilidad a nuestros seres queridos, pues evita gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas familiares. El testador dispone de su patrimonio como casas, terrenos, automóviles, joyas, obras de arte u otros bienes para nombrar a sus herederos, ya sean personas físicas o morales, miembros de la familia o no. Cuando se trata de menores de edad, es conveniente designar un tutor en el testamento que se encargará de la guarda, custodia y representación en caso de fallecimiento de los padres. En México, hasta 2022, solo 8% de la población había realizado su testamento, por lo que la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano unen esfuerzos cada año en la campaña Septiembre, Mes del Testamento, que otorga beneficios a las personas que quieran testamentar con reducciones de 50% en el costo del trámite y la extensión de horarios de atención en las notarías. Hoy, en Diálogos en Confianza, abordamos la importancia de promover la cultura testamentaria y fomentar así la protección del patrimonio familiar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos un jueves más de Diálogos en Confianza, jueves de sociedad, con el tema Haz tu testamento. Ya acabamos de ver esta introducción a cargo de Óscar Virués. La producción del 11 cada año se preocupa por este tema y es un programa que nos gusta mucho porque vemos que la participación y el interés de ustedes siempre hace que este programa sea muy dinámico, tengamos la respuesta inmediata de nuestros invitados y que tengamos sobre todo la conciencia de conocer qué es el testamento, para qué sirve, quiénes lo pueden hacer. Todas las dudas son válidas, todas las dudas las vamos a aclarar, porque siempre persiste esta inquietud de si yo puedo hacer mi testamento, qué puedo heredar, a quiénes, ante quién lo tengo que hacer, me va a costar o no me va a costar. Es lo mismo hacerlo en Baja California que en Mérida, que en Hidalgo, que en Puebla, que en Veracruz. De toda la República, desde aquí les mandamos un saludo y los invitamos a participar. Nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, Jimena Raya, Magdalena Alejo, Diana Laura, pendiente como siempre de su comunicación en redes. ¿Cómo estás? Hola Lupita, ¿cómo estás? Muy bien. Espero que ya todas las personas que nos están acompañando estén preparando sus dudas y sus preguntas, porque yo sé que este tema, justo el de hacer tu testamento, puede generar muchas dudas. No sabes cómo hacerlo, o tienes algún problema ya con tu testamento, o tienes ya quieres heredar y no sabes cómo hacerlo. La verdad es que los especialistas que tenemos hoy sé que van a poder resolver todas sus preguntas. Entonces les invito a que se conecten y nos comenten en Facebook y en YouTube, o que nos marquen al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para que tengamos y hagamos esta conversación junto con ustedes, también para que compartan el programa en sus redes sociales y que se queda en la aplicación de 11 más y en todas las redes de diálogos, por si tienen alguna duda o les queda alguna duda después de lo que vayamos a comentar el día de hoy, lo puedan volver a revisar. Claro, yo ya estoy en mi aplicación, aquí la tienen, le dan en el puntito rojo que dice en vivo y de inmediato pues ya les va a aparecer. Aquí está Diana, tenemos aquí un regreso, mira, aquí está, mira, aquí está Dianita avisándoles que estamos en las redes sociales. Ustedes le dan clic, ya agrandan la pantalla perfectamente. Y bueno, esto es lo que está pasando en vivo, ahí lo tienen en su celular, donde estén. Si no están en casa frente a su aparato de televisión, pues los acompaña y está en la palma de su mano, así que ahí lo pueden tener. Les presenta nuestro panel esta mañana, expertos, invitados, y siempre los notarios del país están pendientes de este programa en Diálogos en Confianza. Notario José Luis Villavicencio Castañeda, vicepresidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Bienvenido, gracias, buenos días. Muchas gracias, Lupita, gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Notario Alejandro Gómez Núñez, vocal del Colegio de Notarios del Estado de Morelos, nos acompaña también esta mañana. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Lupita. Buenos días y muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Notario Ricardo Vargas Navarro, secretario académico del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, con nosotros también esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lupita, por la invitación y también saludos de parte de nuestra presidenta nacional, Lupita Díaz Carranza. Pues mi tocaya, desde aquí les mandamos un abrazo y de verdad les agradecemos que siempre estén pendientes y acompañándonos en este espacio. Iniciamos con la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué es un testamento?
Bueno, como lo mencionaron al principio del programa, fue una introducción bastante buena, muy bien hecha. Yo le agregaría nada más que no solo se dispone de los bienes y de los derechos, sino que también se puede establecer el cumplimiento de ciertas obligaciones. ¿Por qué hacer testamento? Bueno, el testamento es un acto de responsabilidad y de congruencia, porque si una persona se dedica a generar un patrimonio durante su vida, pues lo lógico es que ese patrimonio quede de alguna manera protegido y que sea destinado a las personas que el testador quiere que llegue ese patrimonio a esas personas. Si una persona no hace testamento, la ley dispone el procedimiento y las personas a las que le puede llegar. ¿Por qué dejar que la ley lo resuelva si tú lo puedes decidir en tu testamento y dejarlo de una manera ordenada? De tal forma que evites problemas en la sucesión, que les hagas más sencillo el trámite y quede cierta tu voluntad ante un notario. Pues ahí está el principio de lo que significa incluso el tema de nuestro programa. Haz tu testamento. Si alguien se acerca y dice, yo quiero hacer mi testamento, pero no sé qué es lo que necesito, ¿por dónde empezar? Muy bien, yo nada más haría algunas precisiones sencillas, si me permite. Vamos a estar hablando constantemente del testador. Testador es la persona que va y quiere hacer su testamento. Por regla general vamos a tener en el derecho que para poder actuar en el mundo jurídico se requiere tener 18 años. Por excepción en los testamentos es de los actos que puede ser desde los 16 años. Entonces un primer momento es tener una identificación, acreditar la edad y de normal puede ser el INE o el pasaporte y demás para poderlo hacer. Otro tema muy importante, la persona del testador va a heredar es lo que tenga el día de su muerte. Entonces me explico por lo siguiente. Una persona puede hoy hacer un testamento y va a decir tengo ciertos bienes. Claro. Oiga, pero fíjese que vendí la casa en la que vivía porque me cambié. El testamento se puede cambiar tan cuantas veces como las personas lo quieran. Pero de una otra manera que no se agobien si tienen un testamento y dicen, oye, es que he dejado esta casa para mi hijo y ya la vendí, no pasa nada. Caduca esa disposición, pero el resto del testamento es perfecto. Entonces, bastaría para hacer testamento, pues ahora sí que echarle ganas, ¿no? Tú ahorita dijiste algo muy interesante que me gustó. Sí, qué bueno que se preocupen, pero también vemos que ustedes se ocupan. Y eso es lo importante de las preocupaciones, porque si las preocupaciones se quedan volando es un verdadero problema. Claro. Hay que ocuparse y como bien dijo José Luis, hay que ser como un acto de responsabilidad para poder hacer esto. Y otra más que a mí luego me da risa en la cátedra con los chavos, uno dispone de sus bienes y derechos y cumple obligaciones, pero también lo decía muy bien también con José Luis, el video de la presentación. Yo le llamo que también se tiene, no es patrimonio, pero las personas también pueden tener sus bendiciones, ¿no? Estas bendiciones llamadas hijos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, también lo decía el video, oye, si falta papá o mamá, pues con el papá o mamá que sobreviva, pero si faltan ambos, la ley le da la patria potestad, en primer lugar, a los abuelos. Hay entidades que llegan hasta otros grados, no hay que olvidar que la materia civil es una materia local, sin embargo, pues todos los habitantes del país acuden a poderlo hacer. Entonces, de una u otra manera es el poder nombrar un tutor de con quien quiere uno que se queden los hijos en el caso de que falte, ¿no? Entonces, eso yo te considero que es el motivo más importante para hacer testamento, porque eso sí sería un verdadero problema. Entonces, contestando la pregunta es, pues con que la persona tenga 16 años o si tiene 18 años lleve su INE, no hay que acreditar la propiedad de los bienes. Normalmente en las notarías tenemos un formato que llenan su formato y con eso es suficiente. Y yo nada más un comentario o aclaración se hacen muchas preguntas porque hay muchos problemas de homonimia, ¿sí? Ricardo Vargas, si ustedes googlean van a aparecer más de 8. Pero si hay un Ricardo Vargas, nació en el 71, hijo de un señor Fernando y hijo de una señora Rosa María, pues ya se va a empezar a decir, oye, ya tengo un tema de que estoy hablando de este Ricardo y no del otro Ricardo. Es más, yo te lo voy a decir, hay 2 Ricardo Vargas notarios en el país. Hay uno en Nuevo León y otro en Ciudad de México, que yo soy el de Ciudad de México, ¿no? Entonces, de una otra manera, pues es importante ver todas estas cuestiones. Y sobre todo, es un acto responsable, es un acto de reflexión. ¿Sí? Claro. Lo dijeron ahorita muy bien y José Luis también lo ratificó, pero yo tenía un maestro mío que en paz descanse que decía, Ricardo, en el testamento es importante que se exprese la gana, la voluntad del testador y no la de las personas que lo rodean, ¿no?
Entonces, eso es muy importante. Bien, muchas gracias. ¿Hay diferentes tipos de testamento o solo hay uno? Así es, Lupita. Bueno, habría que atender la legislación, como bien dijo Ricardo, en la materia sucesoria, en la materia civil, es local. Entonces tendríamos que atender a la legislación de cada uno de los estados de la República Mexicana, ¿no? Normalmente, legalmente se divide en testamentos ordinarios y extraordinarios. Comúnmente el más conocido y el perfecto es el testamento público abierto de entre los testamentos ordinarios. De hecho, aquí en la Ciudad de México prácticamente están derogados y el único testamento vigente es el testamento ordinario, es el testamento público abierto que se hace ante notario. Este es el testamento más recomendable porque precisamente recibimos una asesoría de un profesional que pues obviamente ha cubierto ciertos filtros para poder asesorar a la sociedad y evidentemente es un testamento perfecto porque no requiere la validez judicial posteriormente al fallecimiento de que alguna otra autoridad lo valide, ¿no? Simplemente pues, por haberlo hecho con este profesional es totalmente válido. En algunas otras entidades de la República Mexicana existen otros tipos de testamento ordinario, como puede ser el testamento hológrafo o el testamento público cerrado, ¿no? Anteriormente también aquí en la Ciudad de México existía testamentos simplificados que en su momento antes del 2012 se otorgaron, ¿no? Pero que si en algún momento pues se otorgaron, pues y si fallece la persona sin cambiarlos, esos siguen vigentes, ¿no? Pero a partir de esa fecha es la tendencia, porque también en el Estado de México ya solamente existen testamentos públicos abiertos. Yo soy notario de Morelos, en Morelos todavía existen testamento hológrafo y testamento público cerrado. Yo creo que no vale mucho la pena que ahondemos en ellos porque prácticamente pues, en números son letra muerta y se hacen a puño y letra. Los hológrafos son esos. Exactamente, el hológrafo es de puño y letra, que tú lo haces y lo depositas en el archivo de notarías, no se conoce el contenido, pero a final de cuentas tú lo haces de manera personal, ¿no? Pero no tienes esa asesoría jurídica de un notario y puede estar sujeto a nulidades o errores y que de alguna manera no da la certeza que se requiere en este tema tan importante, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el mejor es el que se hace ante notario y pues por eso hay que buscar al notario de su confianza. Perfecto, pues ya tenemos un primer panorama de lo que significa ir pues ante notario público a hacer nuestro testamento. Hicimos una pregunta en redes que les queremos compartir. ¿Tú ya hiciste tu testamento? Vamos a ver las respuestas y regresamos. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿y tú ya hiciste tu testamento? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Roberto Zun. Ya, mis 2 hijas son mis herederas. Incluso ya pagué mi servicio funerario. Mari Carmen López. No, pero ya lo voy a hacer. Emma Ruz. El testamento es muy importante para decidir cómo dejar los bienes materiales, pero muchos no tienen nada que dejar en ese aspecto. Sin embargo, todos deberíamos hacer nuestro testamento espiritual, que es donde se decide quién tomará decisiones sobre mi muerte. Si quiero ser entubada, si deseo que me mantengan con máquinas, si prefiero ser sepultada o cremada. En fin, muchas cosas que a veces dejamos como una gran carga emocional para nuestras familias. Felicidades a Diálogos. Un abrazo. Rocío Vargas Castellanos. Hacer testamento o no hacerlo es lo mismo. Los abogados y los juzgados solo quieren dinero para todo. Si hay testamento, hay juicio para abrirlo. Si no hay, juicio por intestado. Lo digo por experiencia. Aida Méndez, la suertuda. El único bien material que tengo son libros. No creo que se vayan a pelear por ellos. Nancy Hernández, la pedagoga. No lo haré. Es excesivamente caro. Hay que pagar doble, tanto al hacerlo como al heredar. Para mí, lo mejor será venderle a mi heredero y listo. Ofelia Acevedo Velázquez. Verbalmente, ya he repartido parte de mis cosas en vida. Solo tengo lo esencial para vivir.
mi casa, mis libros, mi jardín, mi perro y mis gatos, y la conciencia de morir en paz, con mucho amor y libertad. Gracias por preguntar y reflexionar. Felicidades y muchos éxitos más. Excelente tema y cuánta falta hace tomar conciencia. Gracias. A disfrutar la vida que es bella y única. Sí, señor, sin miedo a morir. Ahora que veía esta frase que dice sin miedo a morir, me surge la pregunta, tenemos que esperar a ese momento en el que, además de que quiero escucharlos por lo que decían en nuestro auditorio en redes, hay que llegar a ese momento en el que ya estamos en fase terminal o en una etapa en la que estamos cerrando nuestro ciclo de vida para pensar en el testamento. No, por supuesto que no. Veo que en varios de los comentarios algunos decían que no tienen bienes materiales. Exacto. Y realmente todos o no tenemos, pero podemos llegar a tener en cualquier momento. Podemos tener la expectativa de recibir una herencia, de recibir algún legado, de recibir alguna donación, incluso de ganarnos la lotería. Hay situaciones, y voy a poner aquí ejemplos. Bueno, a la gente no le gusta hablar de la muerte. Y a veces lo vemos en la familia. Cuando un padre quiere hablar con su hijo, no, papá, no hablemos de eso. No, sí hay que hablarlo, es muy importante, por lo menos hay que hacerlo una vez. Aunque no se tenga bienes, hay que hacer testamento por varias razones. Por lo que acabo de mencionar, que puedes sí llegar a tener bienes. Sí. El segundo es parejas con hijos menores de edad, por la simple designación de tutor. Eso es algo increíble en el testamento, porque los peores problemas es cuando alguien muere y las dos familias se pelean por ver quién se queda con la custodia de los menores. Lo mejor es que los papás decidan, en caso de que mueran los dos, quién se queda a cargo de sus hijos. Entonces no necesitas tener bienes, no necesitas esperar a ser grande. Puedes, como lo decía Ricardo, desde los 16 años hacer testamento. Hay personas jóvenes que pueden hacer su testamento y lo pueden hacer pensando en que les sirva para toda la vida. Voy a poner un ejemplo. Eres una mujer de 22 años que empieza a trabajar, que empieza a tener rendimientos, no estás casada, no tienes pareja y puedes hacer tu testamento, puedes nombrar como heredero a quien sea tu esposo al momento de tu muerte, a falta de él a quienes sean tus hijos al momento de tu muerte, a falta de ellos a quienes sean tus nietos al momento de tu muerte y a falta de ellos, ahora sí te voy a decir, a tus papás, a tus hermanos, a tus primos, a quien tú quieras. No tiene que ser pariente el heredero, puede ser a cualquier persona. Entonces no hay que esperar a que estés en una etapa terminal para hacer testamento. Es recomendable hacerlo siempre a temprana edad. Bien, ¿es caro? Mira, en mi concepto no. Obviamente cada entidad tiene el costo correspondiente. La ventaja del mes del testamento que cumple ahorita 21 años es el tema de que se cobra la mitad del honorario ordinario. Yo, si me permites, haría dos reflexiones. Claro. Me gustó la pregunta que hiciste y me ha tocado participar en varios foros al sentido de decir... Y nos queda un minuto antes del corte, o sea que... Le queda, al mexicano le tiene miedo a la muerte. Claro. Octavio Paz en El laberinto de la soledad nos lo dice, hasta se burla de la muerte porque le tiene ese temor, ¿no? Y yo más bien, viéndole la pregunta que Lista José Luis, el tema es decir, mira, más bien el momento ideal es cualquier otro momento menos cuando te estás muriendo. Porque es cuando estás lúcido, estás con tus facultades completas, etcétera. Y por eso muchas de las indignidades o incapacidades para heredar van cuando hacen las personas en esos últimos momentos, porque dicen, el doctor de la última enfermedad no puede ser heredero y una serie de cosas, porque ahí se presumiría que hubo una influencia sobre la persona del testador. Y en mi concepto te voy a decir por qué no es caro bajo ningún concepto, que digan, oye, puede valer, hay testamentos de 500, de 1,000 pesos, de 3,000, de 4,000, etcétera. Alejandro lo comentó muy bien. El hecho de que uno vaya a una oficina con un notario y vaya y pida la asesoría... después de la pausa con el tema del costo. Volvemos. Un testamento es el instrumento legal en el que se manifiesta la voluntad de una persona sobre el destino que tendrán sus bienes después de la muerte. Regresamos a Diálogos en Confianza. Les queremos agradecer su participación. Vamos a sacar todas las preguntas con nuestro panel de invitados
Y antes, Ricardo, nos estabas platicando acerca del costo que Correcto. tenían los Y testamentos. ahorita que estuvimos fuera, estuvimos platicando y, digamos, complementando lo que nos dijo Alejandro hace rato. En mi concepto nunca va a ser caro. En Sí. el sentido de que si tú vas con un notario, llenas un formato, vas a tener la asesoría de un profesional, vas a firmar ante notario, es un tema muy importante, porque a poco me van a decir que por esos 1,000, 2,000, 3,000 pesos que has tenido esa asesoría, esa atención personalizada y tengas tranquilidad, no sé cuál es el parámetro para hablar de caro o barato, pero si me preguntas, para mí no hay proporción en el beneficio, ¿no? Y otra cuestión importante es, si tú haces testamento, el notario siempre va a dar un aviso a la autoridad local, en primer lugar, de que se otorgó ese testamento. ¿Por qué? Porque cuando dicen las personas, se hace esa búsqueda. ¿Quién es esa autoridad local? Por ejemplo, en Ciudad de México, en el archivo de notaría se lleva, pero fíjate que afortunadamente también hay un esfuerzo del Notariado Nacional con el acuerdo de todas las entidades, igual con la Secretaría de Gobernación, y hay un Registro Nacional de Avisos de Testamento. Yo te puedo bien. poner un ejemplo. Imagínate que un señor toda la vida vivió en Ciudad de México, hizo testamento en Ciudad de México, hay aviso en Ciudad de México, pero si esto sucedió hace 30 años y ese señor tenía una casa en Acapulco y los fines de semana se iba a Acapulco y un día ese señor se estaba ahogando en el mar y llegó don Lanchero y le salvó la vida y él de agradecimiento hace un testamento y le dice a un notario en Acapulco Guerrero, oye, quiero que mi testamento anterior quede igual, pero yo esta casa se la dejo a don Lanchero porque es un legado que se llama remuneratorio, porque es por gratitud a un servicio prestado que no estoy obligado a pagar. Y solo se quedaba el aviso allá en Guerrero. Y cada vez que va la familia, el lanchero dice, ay, sigue don señor, ay, sigue don señor. Y de repente don señor ya no viene, pues don lanchero, toc, toc, toc. Oigan, pues y el señor, pues murió. Ay, Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Esta es mi casa. Pero fíjense que esta casa me la dejaron a mí. No, espérate, ya hasta me la adjudiqué. ¿Por qué? Porque el registro era por entidad. Gracias al Registro Nacional de Avisos de Testamento se concentra y tú cuando ya llevas un trámite sucesorio, ahí te contestan por todos los avisos del país por medio de este Registro Nacional que lleva Gobernación. Entonces, al día de hoy es muy efectivo porque aparte de todo, pues estás dejando pistas, estás dejando información, pero al ratito más adelante hablaremos del proceso sucesorio, pero es importante ir dejando toda esa pista y demás, pues para que cuando el día de mañana se haga una búsqueda, se sepa que ya hubo un aviso de que ese testamento que le están presentando el día de mañana a un juez o notario es el último o el único otorgado por esa persona. Pero a ver, entonces en este caso, para no quedarnos con la duda, ¿qué pasó con la familia y qué pasó con el lanchero? ¿Quién se quedó con la casa? No, el lanchero tiene una acción que se llama acción de petición de herencia, la hizo valer y se hizo de la casa. Y todos los demás familiares tuvieron que aceptar. Tuvieron que aceptar y obviamente la familia se quedó con el resto de los bienes. Perfecto. ¿Sí? Pero de una u otra manera, y es importante, eso, todo este tipo, estemos avanzando en los últimos años en temas de redes, informes, participación con autoridades y demás de manera muy importante, ¿no? Simplemente ponemos, por ejemplo, este programa, ustedes escuchando, ahorita cumplen 24 años, fíjate, felicidades, pero y el logro que hacen y todo lo que transmiten y el poder difundir toda esta 28, ya información, me dijeron en cabina, entonces 28 28 años, entonces imagínate, todavía más felicidades, ¿no? Pero de una u otra manera, pues es importante todo eso, ¿no? Claro. Ahora nos preguntábamos nosotros también aquí, pues yo no tengo nada que heredar, porque José Luis nos preguntaba, Diana y a mí, si ya habíamos hecho nuestro testamento, nuestra íbamos a respuesta acusar. fue no, Saliendo porque del pues que programa. no tenemos nada que heredar. Pero ¿qué se puede heredar? ¿Desde qué bienes podemos heredar? Para saber si estamos en condiciones de hacer un testamento. Sí, claro. Bueno, en el patrimonio de una persona, pues que es el trabajo que hace pues, durante toda su vida, en el testamento nosotros se puede disponer todos esos bienes. Independientemente que no tengamos un patrimonio en este momento formado, pues tenemos una expectativa, años de trabajo y demás que podemos ir generando un patrimonio en un futuro y nosotros no necesitamos tener ya un patrimonio generoso ni demás. Realmente podemos simplemente con esa expectativa de vida hacer nuestro testamento donde podríamos decir, si ya tenemos esposo, podemos designar al esposo como pues, nuestro heredero, hijos, o inclusive no tener esposo o hijos, podemos hacer el testamento y pues ya prever esa situación de que ellos sean los herederos, ¿no? ¿De qué? De lo que llegamos a tener en su momento. O sea, en el testamento, en una herencia se incluye todo nuestro patrimonio, ¿no? El conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Si en este momento que estamos haciendo el testamento no tenemos nada, pues realmente
pues el testamento va a surtir efectos hasta que fallezcamos. Entonces, en ese momento se va a ver si efectivamente hay o no hay bienes, ¿no? En el testamento una herencia no solamente incluye en cuestiones patrimoniales, ¿no? Exacto. También hay cuestiones que son extrapatrimoniales que también se pueden prever, como bien hablábamos, qué más preciado, qué más amor tenemos nosotros que los hijos, ¿no? Los hijos menores de edad también en su momento, en caso de que falten ambos padres o quien ejerza la patria potestad, en el testamento es el documento idóneo donde podemos nombrar a un tutor testamentario, que va a ser ese representante en caso de que no haya quien ejerza la patria potestad, y ese tutor va a ser quien va a cuidar y representar a nuestros menores hijos, ¿no? En el testamento, pues los padres se pueden poner de acuerdo para que el caso de que falten los dos, pues decidir quién de la familia, puede ser a lo mejor uno de los abuelos, algún hermano, algún cuñado, que sea esa persona, que sea el tutor que va a cuidar a nuestros hijos, ¿no? Muy bien. Y también en el testamento se nombra un curador, o sea, no solamente el tutor, que va a ser quien va a representar a los hijos, sino el curador va a ser quien va a vigilar que ese tutor haga bien su trabajo, ¿no? Entonces, se prevén varias situaciones bastante importantes que no solamente tienen que ver con el patrimonio de las personas, ¿no? Sino también con su familia. Bien, Diana. ¿Querías comentar, José Luis, algo? Si me Sí, permites, adelante. quisiera hacer dos observaciones generales, Claro. porque creo que van a servir mucho para las preguntas que nos hagan. adelante. Primero, ¿quiénes tienen participación en un testamento? ¿Qué figuras hay? Primero, el testador, como bien lo dijo Ricardo, que es la persona que hace el testamento. Segundo, él o los herederos, que son las personas físicas o personas morales a quien se les deja la totalidad de los bienes. Puede ser en determinados porcentajes, y como lo digo, puede ser una institución de asistencia privada, pueden ser parientes, pueden no ser parientes. El otro es el albacea. El albacea es el que se encarga de administrar los bienes mientras se le adjudican a los herederos. Este albacea puede ser uno de los herederos o puede ser otra persona. ¿Quién será? Pues será la persona que decida el testador en base tal vez a las recomendaciones que el notario le haga. El notario no le va a decir nunca al testador qué debe de hacer, pero sí debemos de saber sus situaciones personales y especiales para hacerle una mejor recomendación. Ejemplo, son 3 hijos que se llevan muy mal. Lo mejor sería que sea un tercero el albacea. Son 3 hijos que se llevan de maravilla. Bueno, que sea cualquiera de ellos, o que sean 2 de ellos, o que sean los 3. Entonces, eso depende en cada caso. Después está el tutor, que ya lo mencionamos, que es el que se encargaría de la custodia de los menores, el curador, que vigila en cierta forma al tutor. Esos son las personas que participan en un testamento. Y por otra parte, hay que pensar en la libertad que hay para hacer testamento. Y esta libertad se ve en 2 partes. Uno, nadie debe de ser presionado para hacer testamento, debe de acudir libremente. Por eso también a veces los notarios les preguntamos mucho cuando llegan a una oficina. Es un señor con 5 hijos y llega a la oficina con uno de sus hijos y curiosamente le quiere dejar todo a ese hijo, ¿no? Entonces, a ver, señor, ¿por qué? Y si nos dice, bueno, porque creo que él es la persona que le quiero dejar todo a mis hijos por partes iguales, pero él sé que se los va a repartir. Pues señor, no haga eso. Entonces mejor sí ponga a sus 5 hijos, ¿no? Entonces, libertad. Por eso los testamentos se hacen solos. Tiene que pasar solo el testador. A veces podría darse el caso que además que está prohibido por la ley, pase al testamento con la esposa o con el esposo, viéndolo a ver qué dices, a ver si me dejas a mí como heredera. Exacto. Tienen que pasar Miradas solos. que matan. Entonces eso es libertad. Y otra parte de la libertad es que en México hay casi libertad absoluta para testar, a diferencia de otros países. Por ejemplo, en España le tienes que dejar un porcentaje forzosamente al esposo o a los hijos, forzosamente. En México no. En México puedes tener 10 hijos y una esposa o una concubina y dejarle a alguien, a tu amante, como lo decía hace un momento Ricardo. Lo puedes hacer en México, existe esa posibilidad. Entonces, es muy importante la asesoría del notario y por eso a veces hacemos muchas preguntas de Claro. por qué a ese hijo. Quiero no dejarle nada a este hijo. ¿Por qué? A veces es que me cae muy mal su esposa. Es una señora intratable. Entonces, señora, además de estar el pobre casado con una mala esposa, lo está dejando desheredado, ¿no? Hay que platicarlo y hay que entenderlo bien. Esas son las 2 precisiones que quería hacer. Qué interesante. Gracias. Y mira, me surgía la inquietud de que
pues sí, estos son casos de la vida real. Sí hay personas que llegan a hacer un testamento acompañados de alguien que en ese momento puede ser esa persona que aspira a quedarse con todo y en lugar de resolver esta pregunta de no heredes problemas, pues está generando un problema ahí por esta falta de decisión quizá de la persona que tiene que aprender a decir, ¿sabes qué? No, lo voy a hacer yo y yo sé cómo quiero dejar mis bienes. Entonces, creo que incluso la función del notario con este interrogatorio o esta serie de preguntas son para de alguna manera dejar en la persona que en ese momento está tomando una decisión muy importante esa conciencia. Hay personas que han dicho, después entonces regreso, que después de este diálogo que tienen con el notario definitivamente dicen, ¿sabe qué? Entonces, permítame, ahorita vengo. Sí, Pasan dos supuestos. Puede pasar el supuesto que dices, sí regreso, o el que se va consciente y dice, para que no me estén dando lata, firmo pero la semana que entra firmo otro en otra notaría, revocando el anterior que me presionaron. ¿Sí? Y aquí por eso una persona puede hacer tantos testamentos en su vida como sus necesidades o condiciones lo requieran. ¿Sí? O sea, yo te voy a poner un ejemplo que a mí se me hace importante. Hablamos el tema del tutor, por el tema de los hijos. Pero también, por ejemplo, es bien importante cuando una persona cambia de estado civil. Quizás podemos empezar con una ilusión muy grande de que una pareja se casa y dice, yo lo dejo a ella lo deja a él, y ya falta a los hijos que lleguen a procrear y una serie de cuestiones. Perfecto. ¿Y qué pasa si luego el cambio de estado civil es porque se divorcian? Y ella sigue teniendo a Brujildo y él sigue teniendo a Brujilda y se mueren, y cuando se enteran que a la ex esposa o al ex esposo fue el que quedó de heredero, pues verdadero problema. Es otro momento también para ir a cambiar el testamento porque cambiaron las situaciones de las personas, ¿no? Bien. Entonces sí tienes una serie de cuestiones, que eso, insisto, es lo que te va a dar la asesoría de ir con el notario. En un testamento que tú hagas, como decía Alejandro, del hológrafo, cuando existía en Ciudad de México, etcétera, pues ahí no hay esa asesoría y esa serie de cuestiones que puedes dejar. Yo le llamo, además, más que la terminología es dejar un problema, dejas toda una telenovela de herencia, ¿no? Así es, Diana. Perfecto, muchas gracias. Qué bueno que contestaste lo del albacea, porque muchas preguntas nos habían hecho sobre qué es y cómo se tenían que manejar. Entonces, muchas gracias. Y gracias a todas las personas que nos han escrito. En verdad, voy a intentar leer la mayoría, pero aquí nos dice María Cristina López. Si quiero cambiar mi testamento, quiero saber si es más barato realizar una donación que un testamento. Tengo también varias preguntas sobre si es mejor hacer una donación, un usufructo o el testamento. ¿Qué le podríamos decir a todas estas personas? Bueno, sí es importante que quede claro y distinguir. Evidentemente, una donación, estamos hablando de que se hace un regalo en vida a una persona, entonces es totalmente distinto y los efectos cambian radicalmente, ¿no? Es común y se utiliza indistintamente y es erróneo. Oye, voy a heredar en vida, ¿no? O sea, se conoce mucho esa expresión, pero realmente legalmente eso es incorrecto, ¿no? Porque si tú quieres hacer un regalo a tus seres queridos, pues estamos hablando de una donación y el efecto jurídico es que el bien se transmite en vida. O sea, yo dejo de ser dueño, pues en este caso, si yo hago la donación, pues yo transmito esos bienes en vida a mis hijos. Normalmente son los hijos y los esposos porque son los que están exentos de impuestos y lo que legalmente se utiliza. Y si es el caso, evidentemente yo normalmente en la notaría trato pues, de hacer siempre advertencias o recomendaciones que no es muy recomendable hacerlo en vida, ¿no? O sea, porque siempre hay un trabajo de por medio y si de por sí y se hace la recomendación y decide ya pues hacer la donación en vida, normalmente recomiendo que pues esa persona que está haciendo la donación se reserve el usufructo vitalicio. ¿Qué significa esto? Que mientras yo viva tengo el derecho de usar y disfrutar ese bien, que ya no es mío, ya va a ser en este caso de mi hijo, pero pues que coloquialmente dice, pues no me van a poder sacar, yo puedo seguir rentando, cobrando las rentas, y si hay que vender el bien, pues yo tengo que dar mi consentimiento, ¿no? Ya no es parte de mi patrimonio, o sea, ya no va a ser parte de la herencia, mis hijos ya van a ser los dueños, pero pues jurídicamente pues, sí tiene que estar consciente las personas pues, de que ya no son los dueños, ¿no? En una herencia, el efecto es totalmente distinto, porque yo hago mi testamento, designo quiénes van a ser los dueños,
pero esto va a surtir efectos al momento del fallecimiento. O sea, yo puedo cambiar esa disposición en cualquier momento, ¿no? No me obliga ni me ata a que si yo ya hice mi testamento, pues no lo puedo cambiar, ¿no? También es algo como que también, pues falso, ¿no? De que si ya hice mi testamento, pues ya no puedo hacer ningún movimiento, ¿no? Entonces también mucha gente se detiene, o los señores mayores, en no quererlo hacer por esa falsa creencia, pero realmente no es así. Y pues sí, normalmente recomendamos pues que conviene más, ¿no? Si es una donación, implica pues también que pues, hay que hacer un gasto pues, en vida, ¿no? De cambio de propietario, de titulación, impuestos locales, registro público, honorarios, en un momento, ¿no? Entonces, pues sí, se diferencia en esa situación y sí es importante que la gente conozca. Que lo dejen muy claro. Muchas gracias. Digamos, a mí sí me permite más, comentar un poco lo que dice Alejandro, ambos actos son una liberalidad, es un acto volitivo de la persona por la que hace un acto gratuito. Obviamente, Alejandro nos explicó muy bien, uno es un contrato que surte efecto en vida y el otro es una disposición individual que surtirá efectos después. Pero, por ejemplo, yo coincido con Alejandro, yo soy enemigo de las donaciones. ¿Sí? Ese síndrome que tenemos luego el mexicano de dame, no, más bien ponte a trabajar y produce, ¿no? Entonces, un tema importante es el fiscal también. Por ejemplo, la donación en el aspecto federal está exento si es de papá a hijo, de hijo a papá o entre cónyuges, cosa que si es vía herencia está exenta al día de hoy en todos los supuestos, aunque no sea familia. Entonces, ese es un tema también importante que hay que ver. Y a mí uno de los temas y coincido con Alejandro Alcina en el tema que él habla del usufructo, viene una persona mayor y dice, es que le quiero heredar en vida, ¿no? Esta terminología y entonces es una donación lo que sucede. Oiga, pero Alejandro lo explicó muy bien y es precisar, oiga, ese bien sale de su patrimonio y entra el patrimonio del hijo. Si el hijo tiene un problema con un acreedor, tiene problema de un divorcio, tiene un problema laboral, tiene un problema fiscal, quizás le quitan ese bien y quizás es la casa en la que usted vivía que por un tema de la situación que sea, usted prefirió transmitírselo al hijo. Ahí que se blinde por lo menos con el tema del usufructo que dijo Alejandro. ¿Sí? Porque efectivamente eso da un tema de seguridad. Entonces, José Luis lo dijo hace rato, el notario, a mí cuando me preguntan, licenciado, ¿usted qué haría? No, a mí no me pregunte yo qué haría. ¿Sí? Yo es al revés, yo le voy a hacer un traje a la medida. Usted dígame sus necesidades, yo le voy a ayudar de una u otra manera darle información, pero la decisión la toma usted como un acto libre. ¿Sí? Esto es fundamental. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí, y por eso, insisto, es un traje a la medida. No le va a servir sin mangas, no le va a servir si le quedó corto, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante hacer todas esas preguntas y por eso regreso al comentario. Seguro no es caro. O sea, no tengo duda que no es caro. O sea, entonces, de una u otra manera, fíjense ahorita ustedes cómo efectivamente el tema del usufructo, el tema de la donación o el tema del testamento son figuras que pueden estar relacionadas entre sí porque finalmente parten de una liberalidad, pero es bien importante el efecto a futuro. Y yo muchas veces lo que le digo a la gente mayor, mire, no me lo toma mal, es patrimonio de usted lo hizo. ¿Qué tal que usted mañana tiene una enfermedad terminal y necesita vender la casa para pagar su enfermedad? Y ya se la donó al hijo, pero el hijo como tiene una esposa, la esposa se opone a venderlo. ¿Sí? Entonces, es bien complicado, ojo. Claro. Quizás iba a ser, oye, no, el papá se va a casar la hija y le quiere regalar un departamento, perfecto, que se lo regale, pero porque ahí la voluntad, esa razón de ser de ese contrato está perfectamente legitimado. Y ojo, hace ratito José Luis nos comentó una cosa, en México se puede disponer como se nos pegue la gana, con una limitante, no incumplas obligaciones alimentarias. Eso hace que el testamento sea inoficioso. ¿Sí? Entonces, si tienes un hijo menor de edad, sí preocúpate ver de qué forma vas a cubrir los alimentos antes de estarle dando los bienes a quien sea, ¿no? Entonces sí son cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta. Claro. Y por eso, en serio, es bien importante el tema de estar conscientes y acudir a hacer ese testamento, ¿no? Sí, sobre todo bien asesorados de que, como dicen, las letras chiquitas también cuentan. Exacto. Y todas las dudas hay que aclararlas en ese momento porque después legalmente papelito habla y si aquí no dice o aquí sí dice, es lo que está aquí, ¿no? Y te voy a complementar la idea. Con un notario nunca va a haber letra chiquita. Nunca. Entonces es un tema bien importante. Hablando, tenemos una entrevista con Sergio Almaguer, él es secretario del Colegio Nacional del Notario Mexicano y nos habla saludos. sobre las ventajas y desventajas de hacer un testamento y la diferencia con una donación. Vamos a escucharlo. La donación y el testamento son actos completamente distintos.
En ocasiones las personas acuden a nuestras notarías y nos dicen, oye, quiero heredar en vida. Bueno, eso es lo que coloquialmente se llama una donación. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la donación, en el momento en que se firma la escritura, en ese momento el bien inmueble ya salió de la propiedad de la persona. Y en el caso de un testamento, se están dejando las situaciones, lo que se quiere hacer con ese bien inmueble cuando la persona ya no esté, es decir, cuando la persona fallezca. Yo puedo decir, por ejemplo, oye, es que esta casa se la quiero dejar a mi hijo, se la quiero dejar a mi esposa, se la quiero dejar a mi nieto. Sin embargo, durante toda mi vida, desde que haga el testamento hasta que llegue yo a faltar, yo puedo disponer de ese bien inmueble, yo sigo disponiendo del mismo, yo lo puedo seguir usando, yo incluso puedo venderlo, puedo disponer y vender ese bien inmueble, ¿verdad? En el caso de una donación, el bien sale de mi propiedad. La donación, como todos los traslativos de dominio, todos los actos traslativos de dominio, como las compraventas, tienen un costo. Se diferencia, depende, prácticamente todas las entidades de la República establecen tasas diferenciadas cuando se trata de compraventa a cuando se trata de una donación, y sobre todo donaciones entre ascendientes, descendientes o entre cónyuges, ¿sí? Por ejemplo, en una compraventa las tasas oscilan del 5 al 2% dependiendo de la entidad federativa, y hay entidades federativas en las cuales una donación entre ascendentes descendientes, la tasa del impuesto es en valor del 1%. Entonces hay una diferencia, ¿no? Pero evidentemente una donación, como cualquier otro acto traslativo de dominio, cuando un bien pasa de una persona a otra, pues genera el pago de impuestos, de derechos, tanto en su caso a veces federales, estatales, incluso locales, municipales, ¿no? En el caso de las donaciones, también existe la recomendación que a veces hacemos los notarios de donar solamente la nuda propiedad, es decir, darle a la persona la nuda propiedad y yo reservarme el usufructo, es decir, el uso, goce y disfrute de esa casa, de ese bien inmueble. Yo voy a seguir usándolo, yo voy a seguir manteniendo el status quo respecto a ese bien inmueble, y cuando yo ya no esté, cuando yo fallezca, entonces ya se consolida esa nuda propiedad y el usufructo, y la persona a la quien yo le doné, entonces ya podrá disponer de este bien inmueble. En esta campaña de septiembre, mes del testamento, los invitamos a que la hagan incluso a costos más benéficos para ellos, porque es bien importante tener tu testamento. Es como decimos, no heredes problemas, hereda tranquilidad a tu familia. Si tu familia se lleva muy bien y no tienen un motivo de desaveniencia, no se lo dejes tú, haz tu testamento. Y justo eso que dice el abogado Almaguer, heredar tranquilidad a tus familiares haciendo el testamento, es con lo que me quedo de esta entrevista. Y agradecerle a todas las personas que nos han escrito, que nos han comentado sus casos. Voy a leer la pregunta de Guadalupe González. Ella nos escribe y nos pregunta, en el caso de que el heredero muera y dejó sus bienes en el testamento, pero no incluyó algunos bienes que tenía, ¿qué sucede? Ok. Como se mencionaba anteriormente, en el testamento no tienes que mencionar todos tus bienes. Y si mencionas algunos bienes, cuando nombras heredero, ese heredero será heredero de todo lo que tengas el día que mueras. Por lo tanto, si no mencionaste un bien, o si algún bien ya salió de la herencia, no hay ningún problema. El heredero va a ser dueño de todo lo que tengas al día de tu muerte. Entonces, Guadalupe, que no se preocupe. Ah, perfecto. Y déjame hacer una aclaración. Hace ratito que estaba mencionando las partes importantes en un testamento, dije que eran 5 y dije 4. Y nadie se dio cuenta, nadie me dijo. Pero ya me acordé. Falta el notario. Falta el legatario. Bueno, obviamente el notario, pero falta el legatario. Y el legatario es la persona a la que le dejas un bien en particular. Por ejemplo, le quiero dejar esta casa donde vivo a mi esposa y le quiero dejar todos los demás bienes a mis hijos como herederos. Entonces el legatario es el que se queda con un bien en específico, y del legatario también se pueden nombrar sustitutos. Entonces los sustitutos son para legatarios y para herederos y también para albaceas. Puedes decir que si el albacea que nombras no acepta o no puede ser albacea o ya falleció, será tal persona. Lo mismo en el caso de legatarios y en el caso de herederos.
Perfecto, muchas gracias. Fíjate, nada más complementando un poco la idea de José Luis, si tú te vas al momento que la persona fallece, la sucesión se va a dividir en 4 etapas brevemente, que va a ser el inicio de sucesión. Si hay testamento, bueno, se presenta, ¿qué requiero primero? Pues un muerto. Tengo acta de defunción, copia certificada. Si es testamentaria, tengo testamento. Si es intestada, tendré las copias certificadas del registro civil. De ahí pasamos a un inventario que digo qué bienes dejó, qué deudas dejó, que normalmente deudas son raras, porque la mayoría van a ser tarjetas de crédito tienen seguros de vida, un crédito hipotecario tiene seguro de vida, etcétera. Un tercer momento va a ser el momento en el que se diga, oye, hay bienes y hay gastos, ¿cómo se van a distribuir provisionalmente? Y luego viene una parte, la cuarta etapa que se llama de partición, que es repartir los bienes en base al inventario que se hizo. Y yo, por ejemplo, en un plan didáctico lo que se me ocurre es, si se me vale el ejemplo, yo tengo a Hugo, Paco y Luis y tengo 3 casas. Y permítame que son 3 casas de igual valor. Al momento de llegar a la partición, yo creo que podemos tener por lo menos 3 opciones. Una nos quedamos contigo. Siempre te toca. Pues regresamos. Actualmente, solo 8% de los mexicanos realizaron su testamento. Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Yo considero, en cuanto a la importancia de hacer el testamento, me parece que no debe de perderse de vista la armonía familiar. Yo creo que el testamento es un acto de bondad y sobre todo de orden y armonía. Favorece la unión de las familias, eso es muy importante. Existen algunos mitos en materia testamentaria, por ejemplo, de que no se puede disponer de los bienes para una vez que se ha otorgado el testamento. Esto es falso. Una vez que se ha otorgado el testamento, claro que se puede disponer de los bienes y si se tiene la necesidad de venderlos y dejar el patrimonio en cero, bueno, no importa. Otro mito que también se ha señalado es de las personas enfermas. Se piensa que nada más los enfermos hacen testamento. Hay que estar enfermo para hacer un testamento, sufrir alguna enfermedad. Tampoco es cierto. Muchas veces, por desgracia, cuando se deja el testamento para después, a la hora de que uno está enfermo, puede llegar a perder la capacidad de otorgar el testamento. Alguien que otorga el testamento debe de tener pleno uso de sus facultades mentales. Recordemos que para el otorgamiento del testamento, los requisitos pueden variar por estado de la República Mexicana, no solamente en cuanto a la edad, sino también muchas veces con la comparecencia de algunos testigos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la edad mínima para otorgar testamentos son 16 años y no se requieren para la formalización de dicho testamento la presencia de testigos. En cuanto a los impuestos que se pagan cuando uno hereda en México, habría que, en primer término, distinguir de bienes muebles y bienes inmuebles. En la República Mexicana, la adquisición de bienes muebles no está gravada impositivamente, la adquisición por herencia. En lo que se refiere a los bienes inmuebles, existe el impuesto a nivel nacional, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. La tasa de este impuesto varía dependiendo del estado de la República del cual hablemos. En la Ciudad de México andamos alrededor del 5% y en algunos otros estados de la República van desde el 2 hasta el 4%. Debe de quedarnos muy claro que este es el único impuesto que en estos momentos se tiene que pagar por la adjudicación de un bien inmueble dentro de la República Mexicana.
Bueno, pues ya tenemos más amplio el panorama acerca de lo que significa hacer tu testamento. Y estamos con Ricardo hablando precisamente antes de la pausa de los puntos que nos estabas compartiendo y te quedaste en el número... Sí, 1. Digo, si yo tengo Hugo, 4. Paco y Luis y tengo 3, esta cuarta etapa, tengo Hugo, Paco y Luis, tengo 3 bienes de igual valor, yo puedo acordar que los 3 bienes se adjudiquen por partes iguales, en copropiedad. Otra es que se vendan y se reparte el dinero. Otra es decir no, o que se pongan de acuerdo, se haga un sorteo y a Hugo le toca la casa 1, a Paco la casa 2, y a Luis la casa 3. Esa partición, cuando la hace el testador en el testamento, es el legado. ¿Sí? El legado dice, el testador dice, estos bienes yo ya los quiero repartir y voy a decir en el testamento, son bienes determinados a personas específicas, es el legatario. Todo lo demás se va a la masa de la herencia. ¿Sí? Entonces, más que nada era complementar en ese sentido el conteo. ¿Por qué? Porque tarde que temprano va a haber una partición, ya sea que se haga en la última etapa de la sucesión, o si el testador lo hace en el testamento, pues tendremos la figura de los legados, ¿no? Si no hay la precisión de quién le toca cada cosa y uno de los integrantes, Hugo, no está de acuerdo con lo que le dieron a Paco y a Luis, ¿qué puede hacer? ¿Se conforma? Digamos, bueno, es que hay que partir una idea. Los acuerdos en el trámite sucesorio que ahorita comentábamos se toman de común acuerdo por mayoría. ¿Sí? Entonces, si puede haber una persona que sea disidente, que no esté de acuerdo, pues se vale, pero va a valer la mayoría. Ojo, los trámites sucesorios, cuando la persona fallece, por regla general, a nivel nacional, y más que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a más tardar en 2027, se puede llevar ante el notario siempre y cuando no tengamos conflicto, por regla general. Necesito mayores de edad y una serie de cuestiones en el testamentaria o intestada, pero es que no haya conflicto. ¿Por qué? El notario no es juez. El notario no tiene esa facultad de imperio para dirimir controversias. Por eso si van con el notario, todos agarrados de la mano por unanimidad. Pero si voy con el juez, va a ser por mayoría. Y si no le parece, pues bueno, podrá tener quizás alguna acción si es que se está realmente vulnerando algo de lo que le corresponde. Pero si no le gustó, yo les voy a poner un ejemplo. Sí. A mí me tocó en la vida diaria una sucesión, 4 hermanos, una sucesión cuantiosa. Por eso es el inventario antes de, porque todos ya acordamos qué valor tienen. Se hicieron 4 bloques de igual valor. Quizás algunos inmuebles en copropiedad para cuadrar los valores. 4 hijos, 4 lotes. Un hijo le dijo a los hermanos, oiga, no sean mala onda, déjenme el lote 1, que ahí está la casa en la que yo vivo, que mi papá me la prestaba. Y los hermanos dijeron, no, nos vamos al sorteo. Y al hijo, en el sorteo le tocó otro lote y se tuvo que salir de la casa en que vivía. No le gustó, pero todo se hizo conforme como debe ser. Y se hizo la fe de hechos. Pusimos en una copa los 4 papelitos, cada hermano sacó su papelito, el del lote 1, pues le tocó el lote 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí están las cuestiones. Y ese es un tema, es bien importante por eso distinguir en este tema en las inconformidades de lo que es un conflicto jurídico. Cuando realmente tenemos que sí acudir con el juez cuando hay un conflicto jurídico, ¿no? Pero quizás hay veces, y esto es neta también, un poco el tema de la experiencia del notario, de ver, oye, está bien que quizás no se quieren ver para la firma de la escritura, quizás que uno firme en esta sala, otro firme en esta sala, pero todos están de acuerdo y vamos atendiendo las cosas, ¿no? ¿Todos tienen que estar presentes al momento de que se lee el testamento? Mira, bueno, cuando... eso es como de telenovela, ¿no? Más que esa lectura de testamento se llama inicio del trámite sucesorio. Si es ante el juzgado, pues después de que se presentó testamento, se pidieron los informes de que efectivamente ese testamento es el válido, no hay testamento, etcétera. En el juzgado se dice, hay una audiencia en la que se dice, oiga, se lee el testamento, hay estas personas de herederos y se firma. Entonces ahí sí están presentes. Y ya es ante notario, se firma una escritura. Esa escritura se tiene que firmar por todos los herederos, legatarios, albacea, etcétera, que estén involucrados en el testamento. Bien, Diana. Uy, a ver, tengo preguntas, bastantes. Ahorita que estaban hablando sobre abrir el testamento, nos preguntó Luis Rodríguez que si una vez que ya falleció la persona que hizo su testamento, ¿cuáles son los trámites y el costo para hacer efectivo el testamento? ¿Cuánto cuesta abrir un testamento? Bueno, sí, efectivamente hay que atender también el estado de la República donde nos encontremos, pero normalmente en la mayoría de los estados, cuando hay testamento, si están todos de acuerdo los herederos que están nombrados en él,
pueden ir con un notario, que es lo más recomendable, con el testamento, con el testimonio original y el acta de función, de tal manera que el notario va a hacer todo ese proceso para hacer la investigación en este registro nacional, checar si efectivamente ese testamento que le están exhibiendo es el último, porque hay que ver que efectivamente como principio el último testamento que se otorga es el que vale y cancela todos los anteriores, para saber nosotros si efectivamente yo como notario me están exhibiendo el último. Una vez que yo me cercioro con la contestación de los informes de que efectivamente ese fue el último testamento, entonces ya se procede a hacer una escritura donde se citan a los herederos y hacen la aceptación de herencia, la aceptación de los legados, acepta el cargo de albacea, y este trámite varía también en cuanto a costos, ¿no? Evidentemente cada notario actúa bajo un arancel que se publica en un periódico oficial y pues tenemos derecho a cobrar un costo que varía en la República Mexicana ante notario. Cuando pues, se hace esta primera etapa, varía entre unos 15,000 a 30,000 pesos por persona, ¿no? Hay que identificar pues, más o menos los costos, porque a veces se tiene que pedir informes no solamente en nuestra entidad, sino en otra, ¿no? Dependiendo los puntos de contacto que se puedan presentar, pero realmente pues comparado con un juicio que se tiene que llevar, evidentemente es bastante económico, ¿no? Y este mes del testamento, los descuentos que se hacen, el abrir el testamento no entra en los descuentos, esa parte, solo es el hacer tu testamento, ¿no? Exacto, sí. Este programa que incluye septiembre y en algunos estados como Morelos, que también es octubre, el mes de testamento, únicamente los descuentos, el apoyo está en el otorgamiento de testamento, ¿no? Que puede ser hasta el 50% de descuento, pero no incluye estos trámites de apertura de herencia ni demás. Existen otros programas en otros lugares para ya hacer la adjudicación de los bienes, como las jornadas notariales aquí en la Ciudad de México, pero esto es independiente y no incluye pues en el mes del testamento estos apoyos. Y es a nivel nacional el mes del testamento en todos los estados. Así es a nivel nacional todos los años desde hace 21 años y pues es prácticamente a mitad de precio. Muchas gracias. Una pregunta anónima que nos dice: yo hice un testamento hace 3 años, pero la notaría ya desapareció y he tratado de localizarlo, pero no lo logro encontrar. ¿Ese testamento que se realizó seguirá vigente o qué debo de hacer? El testamento definitivamente está vigente. Como se platicó, cada vez que se hace un testamento, los notarios tenemos obligación de dar aviso en a más tardar 5 días de otorgado el testamento al Archivo General de Notarías, y el Archivo General de Notarías toma nota de que se hizo ese testamento y se toma nota también en el registro nacional que comentaba Ricardo. Entonces, puede estar tranquila el día de mañana que inicie la sucesión. El notario ante el que acuda va a pedir el informe y el informe va a decir cuál fue el último testamento. ¿Qué tal si no hay informe y no lo avisaron? No, tiene que haber. Quiere decir que no hubo testamento. Okay. ¿Y cómo verificaría, que lo haya hecho ante un notario legalmente, que la persona que dice que es notario realmente lo sea? ¿Hay una manera de verificar que esté acreditada la persona? Sí, por supuesto. Todos los notarios, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, por acuerdos que se ha tenido con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y la autoridad, tenemos que registrar nuestra firma y sello ante las autoridades, entre ellos el Archivo General de Notarías. Entonces, cada vez que damos un aviso, ellos confirman que sea nuestra firma y nuestro sello. No pueden recibir un sello de alguien que no sea notario o una firma de alguien que no sea notario. Entonces, eso sí da una gran tranquilidad de que efectivamente se hizo el testamento con ese notario. No, y aún más, por ejemplo, en toda la República, tú te puedes meter a la página de cada colegio y consultar que José Luis Villavicencio es notario de Ciudad de México. Bien. ¿Sí? Entonces, conmigo sustentó una persona que es José Luis Villavicencio, que efectivamente está en la página de notarios, que es notario, y entonces de esa manera tranquila que se otorgó ante un notario. Ojo, si la persona en ese caso tiene muchas dudas de si es válido o no, pues que vaya y otorgue uno nuevo. ¿No? O sea, hay el tema muchas veces, si está nerviosa, está inquieta, lo firmé, no lo firmé, puede pasar, ojo, nadie tiene la vida comprada, incluyendo los notarios. Puede pasar que en una notaría haya habido un expediente de un testamento, el notario murió, no se firmó, el testamento no se otorgó. Y si la persona tiene esas dudas, ante la duda quizás puede ir a otorgar un nuevo testamento con un notario de su confianza. Y si no tiene un notario de su confianza, yo les voy a decir, el mejor es el que tengan a la vuelta de su casa. Porque somos muy decidiosos. Y el que tengo a la vuelta, pues no me va a dar tanta desidia ir que el que está lejos, ¿no? Sí, tengo varias preguntas sobre si
hicieron el testamento y los hijos eran menores de edad, pero ya son mayores de edad, que si les conviene actualizarlo, si sigue vigente ese testamento o que sí que podrían hacer al respecto. Pero, si quieren la contesto yo. Adelante. Tiene que ver un poco con lo que les dije. Es el caso del testamento que se hace previendo que sea un testamento para toda la vida. Ahí se hizo con los hijos menores y no hay que cambiar nada. Si los hijos son mayores, no cambió. ¿Por qué hay que cambiar el testamento? Porque cambian las circunstancias de tu vida. Por ejemplo, un divorcio, un problema importante con uno de tus herederos, que ya no quieras que sea heredero, cambiar los porcentajes, pero para esos casos no es necesario cambiar el testamento. Ese testamento te sirve para toda la vida. Bien, vamos a ver la cápsula de Julio César Asprón Ortiz. Es notario 50 de la Ciudad de México y regresamos. Es muy importante que el auditorio conozca que vamos a tener la campaña de septiembre, mes del testamento, que es una campaña a nivel nacional. Es una campaña que lleva ya muchos años, este año cumplimos 23 años, y es una campaña que se ha hecho por un esfuerzo conjunto del gobierno federal y el notariado a nivel nacional. Estas campañas son unas de las campañas que muestran el apoyo social del notariado a la gente, porque estas campañas lo que buscan es que la gente se pueda acercar con un notario con ciertos beneficios en estos meses y que puedan otorgar su testamento, que es la finalidad que se busca. Los corredores públicos son personas a las que la ley también les concede ciertas facultades de fe pública, pero ellos están enfocados en materia mercantil, que es un tema completamente distinto al testamento, que es materia civil. El testamento solamente se puede otorgar ante un notario. Es la única persona facultada por la ley ante quien se puede otorgar un testamento. En la página de internet o vía telefónica pueden consultar el directorio de todos los notarios. Todos los notarios en la Ciudad de México estamos colegiados. Entonces, en el colegio de notarios pueden buscar qué notarios los pueden atender. Cada entidad federativa tiene su colegio local o consejo local de notarios y sería la misma recomendación acercarse al colegio local y preguntar por algún notario. Aquí en la Ciudad de México tenemos programas sociales que lo que buscan es incentivar que la gente otorgue su testamento y están vigentes durante todo el año. Tenemos costos más reducidos aún que en septiembre, mes del testamento, y tenemos costos para personas de 65 años en adelante y otros tipos de testamento para personas menores de 65 años. Inclusive tenemos testamentos del bienestar que son totalmente gratuitos. Es un trámite muy sencillo y es un trámite muy rápido. Basta con que tengan una hora de su tiempo y tengan una identificación oficial con fotografía, se acerquen con su notario y el notario les va a hacer una entrevista, va a redactar el testamento y lo van a firmar. A nivel nacional, solamente entre el 6 y el 7% de la población que está en edad de otorgar un testamento lo ha hecho. Es un número muy bajo. En la Ciudad de México tenemos el número más alto, es la entidad federativa con el mayor porcentaje de otorgamiento de testamentos, que es el 23%. Es mucho más alto que a nivel nacional, pero sigue siendo un porcentaje bajo. Entonces, la invitación es que se acerquen con su notario. Insisto, es un trámite muy sencillo y les va a dar tranquilidad y seguridad jurídica a sus familias. Pues sí, que se acerquen con su notario, decías, a la vuelta de tu casa. Pues es el mejor. ¿Cuántos notarios hay en el país? Bien, en el país, el número exacto no te lo tengo, pero andamos alrededor de los 4,400. ¿Son pocos? Yo considero que suficientes. También hay que ver que en cada entidad hay diferentes mecanismos de acceso. Hay entidades en que dicen que es un notario por cada 30,000 habitantes, otros 30,000 habitantes económicamente activos, etcétera. Yo te diría que en mi concepto creo que es un número suficiente. Hay vacantes en todos los lugares. Por ejemplo, Ciudad de México debemos andar sobre los 9, 10 vacantes. O sea, hay 250 notarías autorizadas, pero en ejercicio hay sobre 240, yo calculo, ¿no? Quizás José Luis me podría corregir, ¿no? Pero debemos andar como por 238. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay fallecimientos, hay renuncias. Desgraciadamente ahorita este año ya llevamos 3 renuncias de
de Sí. notarios Bueno. por temas de salud y demás, ¿no? Sí. Bueno, desgraciadamente, y también es ha sido de estos notarios que han renunciado, ha sido algo con mucha responsabilidad, que por cuestiones de salud no se sienten ya aptos para seguir trabajando y toman la decisión correcta de renunciar. Por eso ha habido algunas renuncias aquí Es en la Ciudad de correcto. México. Si hay alguna persona, ahora que tocan temas de salud, que tenga alguna enfermedad en la que no pueda expresarse directamente, pero quiera hacer su testamento, ¿hay maneras en que lo pueda hacer? Sí, claro, y esa es una excelente pregunta. Hace ratito en una de las cápsulas se decía que tiene que ser totalmente capaz. Ajá. La cuestión de capacidad va a cambiar, está cambiando totalmente en el país ahora que salió el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero cuando una persona va ante un notario puede tal vez tener problemas para hablar, problemas para expresarse, pero si puede expresar su voluntad de alguna forma, el notario puede captar esa voluntad y hacer el testamento. Si el notario llega a la conclusión que la persona es imposible que manifieste, que exteriorice su voluntad, el notario no podrá hacer el testamento. Entonces, es importante para las personas que nos están viendo que sepan que no porque una persona esté enferma o tenga problemas de comunicación, a lo mejor algún leve problema mental, no puede otorgar testamento. Sí lo puede hacer, sí puede manifestar su voluntad. Tiene que ser presencial necesariamente, porque hay Sí. quienes dicen, no, pues mi papá dejó este video de cómo nos no, sí, no. iba a heredar a todos No, y no, cada no. uno. Y aquí está el video, o aquí está la carta, esta es la firma de mi abuelita, miren, la comparamos con su acta de matrimonio. Eso no existe y en la práctica pasa mucho, ¿eh? Hay Claro. quien llega y dice, mira, aquí tengo el papel que firmó mi papá que dice que yo me quedo con todo. Nada de eso sirve. Por eso es el testamento público abierto ante el notario y ese hace fe plena de cuál fue la voluntad del testador. Es la única forma de saber. Ni video, ni de aquí a mí Nada. me nombró el encargado de los bienes. No. Definitivamente. Y lo que ahorita José Luis, obviamente tenemos ahorita un cambio de paradigma con el tema de las discapacidades y el concepto que venía de antaño, que era la incapacidad. Anteriormente se buscaba mucho ver que a la persona que tuviera una discapacidad se le hacía incapaz y se le sustituía su voluntad. Hoy no. Hoy lo que trae desde la Convención de Nueva York, que está adoptando en Ciudad de México ya el proceso legislativo, es en el sentido de no, vamos a tener un sistema de apoyos y acompañamientos y no de sustitución. Entonces, tú comprendiendo tu comentario, no necesariamente es alguien que esté enfermo, puede ser alguien que tenga una discapacidad. Quizás en las notarías, y obviamente no estamos preparados, pero tenemos la obligación de atender, quizás pidiendo las oportunidades correspondientes. Me explico. Las ciudades ya existen, las ciudades ya están hechas, y quizás hay una notaría en un tercer piso en un edificio sin elevador, y llega una persona que no puede caminar. Oye, pues dame oportunidad y el notario te puede atender en la banqueta, o si no, mejor en tu casa o algún tema de... Una persona que tenga alguna discapacidad como un autismo, espérame tantito, quizás yo no tengo un intérprete de pictogramas de planta, pero dame oportunidad, lo consigo, que venga y te voy a ayudar y vamos a llegar a eso. ¿Qué es lo que prohíbe la ley? Los monosílabos. Oiga, ¿verdad que todo se lo quiere dejar a su hijo? No, eso sí no. Sí, no, eso no, eso es lo que no está permitido. Claro. Pero, por un lado, yo creo que va en paralelo el tema de cuando una persona tiene una enfermedad como el que tiene una discapacidad. Yo tengo discapacidad visual y no por eso soy incapaz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un tema importante. Entonces, hay que ir trabajando en ese sistema de acompañamiento y demás, y contestando también en lo que tú dices hay convenciones internacionales en las que dicen que, o se señala, ojo, si una persona efectivamente tiene una enfermedad, es muy importante tener un dictamen del doctor que diga que las medicinas que toma no le afectan su capacidad de discernimiento. ¿Sí? Porque si sí le están afectando su capacidad de discernimiento, en ese momento esa persona puede ser incapaz para otorgar testamento, aunque de normal no lo sea. ¿Sí? Te pongo un ejemplo quizás más vulgar, es decir, quizás amigo de una persona hasta las chanclas, alcoholizado, y en este momento yo no lo considero capaz, pero si regresa dentro de 2 días y está coherente y demás, en ese momento puede hacer el testamento. Entonces, no solamente que esté enfermo, que tenga una discapacidad o que esté en una situación específica, tenemos que atender todo eso, y por eso regreso. Nunca va a sacar un testamento si yo tengo una asesoría para resolver todas esas cosas, ¿no? Solo puedo heredar lo que está a mi nombre. Si mis papás no dejaron la herencia, nada más la casa, y yo la quiero dejar a mis hijos, pero no tengo un papel. Se puede heredar todo, aunque no está tu nombre. Regreso al ejemplo. El papá murió y dejó de heredero al hijo. El hijo murió y nunca hizo el trámite de poner la casa a su nombre. ¿Qué hereda? Más que directamente el inmueble, el derecho a la vocación hereditaria de apersonarse a la sucesión del papá para, como causaviente, beneficiario, persona que sustituye,
lleve el trámite para es más, se van a acumular o ahí va a tener que llevar 2 trámites para que lleguen a él. Hay personas que dicen, oye, yo tengo un contrato privado de compraventa y muere. Pasa al heredero y se vuelve causaviente el ir a continuar con ese trámite de que se haga la escritura ahora su nombre, ¿no? Bien, ahora sí terminaste antes de la pausa. Muy bien. Regresamos. Fiu. Fiu. En la Ciudad de México, el 23% de la población cuenta con un testamento. Encuesta de servicios notariales en la Ciudad de México. Bueno, el testamento es un acto de responsabilidad y de congruencia, porque si una persona se dedica a generar un patrimonio durante su vida, pues lo lógico es que ese patrimonio quede de alguna manera protegido y que sea destinado a las personas que el testador quiere que llegue ese patrimonio a esas personas. La persona del testador va a heredar es lo que tenga el día de su muerte. Entonces me explico por lo siguiente. Una persona puede ir hoy a hacer un testamento y va a decir, tengo ciertos bienes. Claro. Oiga, pero fíjese que vendí la casa en la que vivía porque me cambié. El testamento se puede cambiar tan cuantas veces como las personas lo quieran. Legalmente se divide en testamentos ordinarios y extraordinarios. Comúnmente el más conocido y el perfecto es el testamento público abierto de entre los testamentos ordinarios, y evidentemente es un testamento perfecto porque no requiere la validez judicial posteriormente al fallecimiento de que alguna otra autoridad lo valide, ¿no? Simplemente pues, por haberlo hecho con este profesional es totalmente válido. A la gente no le gusta hablar de la muerte. Y a veces lo vemos en la familia cuando un padre quiere hablar con su hijo, no papá, no hablemos de eso, no, sí hay que hablarlo. Aunque no se tenga bienes, hay que hacer testamento por varias razones. Por lo que acabo de mencionar, que puedes sí llegar a tener bienes. Sí. El segundo es parejas con hijos menores de edad, por la simple designación de tutor. En mi concepto nunca va a ser caro. En el sentido de que si tú vas con un notario, llenas un formato, vas a tener la asesoría de un profesional, vas a firmar ante notario, es un tema muy importante, porque a poco me van a decir que por esos 1,000, 2,000, 3,000 pesos que has tenido esa asesoría, esa atención personalizada y tengas tranquilidad, no sé cuál es el parámetro para hablar de caro o barato. El patrimonio de una persona, pues que es el trabajo que hace pues, durante toda su vida, en el testamento nosotros se puede disponer todos esos bienes. En una herencia se incluye todo nuestro patrimonio, ¿no? El conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Si en este momento que estamos haciendo el testamento no tenemos nada, pues realmente pues el testamento va a surtir efectos hasta que fallezcamos. En el testamento es el documento idóneo donde podemos nombrar a un tutor testamentario, que va a ser ese representante en caso de que no haya quien ejerza la patria potestad, y ese tutor va a ser quien va a cuidar y representar a nuestros menores hijos, ¿no? Por otra parte, hay que pensar en la libertad que hay para hacer testamento. Y esta libertad se ve en dos partes. Uno, nadie debe de ser presionado para hacer testamento, debe de acudir libremente. Entonces, libertad, por eso los testamentos se hacen solos, tiene que pasar solo el testador. Y otra parte de la libertad es que en México hay casi libertad absoluta para testar, a diferencia de otros países. Por ejemplo, en España le tienes que dejar un porcentaje forzosamente al esposo o a los hijos. Forzosamente. En México no. Yo decidí hacer mi testamento como hace 5 años, que fue que profesionalmente ya empecé a tener un poquito más de ingresos y consideré que era el momento en el cual, por asesoría de un notario, me recomendó hacerlo, sobre todo pues, para designar a las personas que se pudieran quedar con lo poco que en ese momento estuviera haciendo o lo mucho que yo tuviera, ¿no? Y sobre todo me explicó y fue muy claro al decirme que el testamento era para lo que yo tuviera en este momento y hasta que yo falleciera, como que era el cúmulo de lo que yo lograra en mi vida profesional, y me recomendó hacer el testamento y pues le tomé la palabra y fue que decidí hacerlo. Yo en mi testamento no nombré pues, bienes específicos, sino que nombré a las personas que yo quería que se quedaran con lo que yo tuviera hasta el momento de mi muerte, ¿no? Y nombré en ciertos porcentajes a estas personas sin enumerar algún bien en específico.
Un trámite, yo podría decir, muy sencillo. Al final de cuentas, lo que me explicó el notario fue que si yo dejaba, si no me equivoco, a un heredero universal o herederos universales, no tenía que llevar ninguna documentación, puesto que era universal, que era que el momento en que yo falleciera, pues todo lo que hubiera en ese patrimonio era para las personas que yo designara en específico. Pues yo lo que recomendaría es, lo primero es que se acerquen, que tengan la voluntad de hacer el testamento primero, o sea, que lo hagan y que lo hagan cuando estén en uso de sus facultades mentales, que no esperen a que estén enfermos para hacerlo, porque pues, tal vez ahí sí se pueda llegar a complicar el otorgar el testamento, ¿no? Tal vez no te puedas mover de tu cama o de tu silla o estés en un hospital y sea más difícil hacerlo. Dos, pues que se acerquen con el notario, que tengan cerca tal vez de su casa o de su oficina, pues para que él los pueda asesorar de una mejor manera y les dé ciertos consejos, principalmente de cómo nombrar y hacer el testamento. O sea, eso sería mi recomendación, que se acerquen y que no lo dejen para estar en el momento de estar en una enfermedad o cercano a la muerte, luego mucha gente, pues que se acerquen a su notario. Continuamos con el tema, haz tu testamento. Otra de las preguntas es si en el testamento se especificaba a 4 herederos, uno de ellos muere, quedan 3. ¿Qué pasa con la herencia que había para el cuarto? ¿Se reparte entre los otros 3 o qué ocurre con ese bien? Sí, en tu caso habría que identificar o distinguir si esa persona, ese hijo que falleció antes que el testador o posterior al testador, ¿no? Como tal, en el testamento es importante dejar sustitutos. En este caso, si son 4 hijos nombrados y en caso de que uno de ellos fallezca antes que el testador, es conveniente que el mismo testador establezca si los 3 que sobreviven tienen derecho a heredar, o sea, hay una sustitución recíproca, un derecho a crecer entre ellos, o que si fallece antes que el testador, ese hijo puede pasar a la descendencia de ese hijo, ¿no? O sea, que herede el estirpe, ¿no? En caso de que hubiera hijos, ¿no? Esas son como las posibilidades que se pudieran plantear. Pero si el hijo fallece posterior al testador, entonces en su momento falleció sin decidir si acepta o no acepta la herencia. Entonces aquí ya entraría la sucesión de ese hijo. Tendríamos que identificar si ese hijo que falleció hizo o no hizo testamento, también se empiezan a generar problemas y posiblemente las sucesiones se pueden ir acumulando, ¿no? Entonces habría que checar esas situaciones y pues también si dejó el hijo testamento, pues también tendríamos que abrir esa sucesión para pues, entonces ir empezando a resolver estas situaciones, ¿no? Si uno de los bienes que se heredan atraviesa por un conflicto legal o tiene adeudos, no se terminó de pagar ese bien, quienes lo reciben tienen que cumplir con estas obligaciones y aquí surge otra duda, si también las deudas de la persona que hace testamento y que ya falleció, las heredan quienes están recibiendo los bienes. Bueno, en principio, como comentábamos también en el principio del programa, las deudas se pueden heredar, ¿no? O sea, están dentro de nuestro patrimonio y los herederos tendrían que responder únicamente por las deudas que tenga el testador. Ya no van a responder con su patrimonio, pero también habría que identificar que posiblemente el inmueble esté aparejado con un crédito hipotecario, ¿no? Exacto. Normalmente el sistema financiero establece que hay obligaciones de contratar un seguro de vida, ¿no? Y es lo que normalmente ocurre. Al momento de fallecer el testamento, opera el seguro de vida y la deuda se liquida, ¿no? Entonces los herederos reciben pues, este inmueble pues sin ninguna deuda, en caso de que estuviera al corriente en el seguro y demás, ¿no? Pero puede ser también el caso de que pues sea una deuda, una hipoteca con un particular. Entonces, pues que a lo mejor en su momento el testador haya necesitado un préstamo personal, dejó en garantía una hipoteca, un inmueble, ¿no? Con un acreedor diverso, y fallezca, ¿no? Esta deuda no se va a extinguir y los herederos en su momento pues tendrán que checar con el acreedor y con el patrimonio del testador se tendría que pagar esta deuda, ¿no? Entonces habría que identificar bien el supuesto preciso y también los herederos tienen que pues, pagar las contribuciones que genera el inmueble. Posiblemente pues, tenga adeudos de predial, de servicios de agua. En su momento, cuando se haga la adjudicación del inmueble, cuando se venda, pues, se tendría que poner al corriente estos pagos también. La posibilidad que tienen ahora de acceder al descuento por el septiembre, mes del testamento, ¿es diferente
a la que hay para las personas adultas mayores que siempre tienen descuentos a lo largo del año independientemente del mes de que se trate? Sí, sí, es totalmente diferente. El septiembre, mes del testamento, es el 50% del costo del testamento. En la Ciudad de México y en otras entidades del país se hacen convenios con las autoridades para dar ciertas facilidades en ciertos testamentos para determinados grupos de la población. Hay un programa en la Ciudad de México para adultos mayores que el costo es muy reducido y se aplica durante todo el año a través de los convenios que tenemos celebrados entre el gobierno de la Ciudad de México y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y en cada estado seguramente hay algún programa también para eso, pero son cosas diferentes. Diferentes, muy bien, Diana. Nos pregunta Eliseo Flores Márquez, si se está casado por sociedad conyugal o bienes mancomunados, ¿es necesario que cada uno haga un testamento? Sí, si están casados por sociedad conyugal, cada uno es dueño de la mitad de los bienes. Al otorgar su testamento está disponiendo de la propiedad que le corresponde, es decir, de la mitad de los bienes, y por lo tanto el cónyuge tiene también que hacer testamento. Ok, perfecto. Bueno, no tiene, es voluntario, pero bueno, se recomienda que haga. Y, por ejemplo, si entonces cada uno es dueño de la misma propiedad y el esposo deja su testamento a una persona y la esposa lo deja a otra persona, ¿se puede? ¿Qué Sí, pasa totalmente, en ese caso? totalmente, y es válido porque acuérdate que comentábamos que los esposos van a otorgar testamento por separado. Y el notario no le va a decir a cada uno de los esposos qué hizo el otro esposo. Claro. Entonces, si una esposa decide dejarle el inmueble a un hijo y el otro esposo decide dejárselo al otro hijo, quiere decir que la mitad de la señora va a quedar para ese hijo y la mitad del señor va a quedar para el otro hijo. Okay. Totalmente válido. Y sin, bueno, iba yo a empezar a preguntar preguntas muy hipotéticas. La señora nos escribió y nos dice, mi esposo y yo ya realizamos el testamento, pero ellos están en el extranjero. El mayor es el heredero universal. Si fallece el primero, se recorre al segundo hijo y así sucesivamente. ¿Es correcto? Depende que haya dicho el testador. Si el testador puede decir, nombro heredero a mi hijo, y a falta de él, a su estirpe, sí pasa a los hijos. Si él dice, a falta de mi hijo serán mis otros hijos, no pasa a mis nietos de ese hijo, entonces pasa a los otros hijos. Hay que ver qué dijo el testador, cómo redactó el notario el testamento. Perfecto, Depende muchas de gracias. cada caso. Víctor Manuel Buendía nos pregunta, hace 40 años realicé mi testamento, sin embargo el notario cometió un error en el nombre de mi esposa. Está incompleto. ¿Ese testamento es válido o tengo que hacer otro? Bueno, en principio el testamento es válido. Evidentemente lo mejor es que, y por cuidado nosotros en la entrevista tratamos de tener una radiografía de la persona en los nombres. Muchas veces legalmente lo que vale es como te registraron en el acta de nacimiento, ¿no? Pero por situaciones de la vida y demás, pues en algunos documentos oficiales puede aparecer o el nombre de casado o el nombre también, otros nombres diversos que pudieran tener. Entonces nosotros en el testamento tratamos de cuidar pues de que tenga el nombre con el que lo registraron y los diversos nombres, ¿no? Pero por alias también, inclusive, porque luego ay, a la chiquis, pero ¿cómo se llama la chiquis? O a no sé quién y no tienen se podría, o sea, datos. realmente... Pero el alias es para delincuentes. Sí, Bueno, sí, pero no tienes es tan razón. común, la verdad, pero pues, si es una manera de identificar a alguna Sí. persona, pues, o sea, se podría utilizar, ¿no? Pero realmente no es que el testamento no valga, o sea, sí vale, si hay manera de identificar con alguna otra cualidad, pues que eso es lo que quiso poner, ¿no? Entonces realmente no habría problema. Fíjate, a mí me gustaría ahí complementar dos comentarios. Uno, yo en un contrato de compraventa tengo que decir perfectamente el nombre del comprador y del vendedor. Yo en el testamento puedo dejar como heredero a mi primo el güero, si todo el mundo sabe quién es mi primo el güero. ¿Sí? No es recomendable. Y sobre todo eso que pasaba en los testamentos hológrafos, pues porque la gente sí lo redactaba. Pero, ¿qué nos topamos? Hay ahorita ciertas legislaciones que nos dicen, estos bienes no van a pasar por el trámite sucesorio ordinario, sino van a pasar por un proceso especial, como serán las cuentas de banco. ¿Sí? Entonces, o el dinero que tengo yo en un contrato de seguro, que esa es una estipulación a favor de tercero, que es un contrato entre vivos que surtirá efectos después de la muerte, ni pasa por la más. Y muchas veces, ¿qué hacen las aseguradoras o los bancos? Dicen, a ver, cuidado, yo te voy a pedir a ti que me traigas la primera sección de la sucesión concluida. Si fue legítima, no tengo ningún problema porque no me lo cambiaron.
Por si fue testamentaria, diversas leyes, ley del contrato seguro, ley de decisiones de crédito, ley de sociedades de inversión, ley del mercado de valores, te permiten que tú nombres un beneficiario concreto en términos de respecto a eso. Ejemplo, ley de decisiones de crédito, el artículo 56 dice que puedes nombrar un beneficiario. Pero también tú puedes en un testamento decir, yo le lego a mi hijo el dinero de esa cuenta de banco. Va a llevar mano el último de los hechos. Entonces, ¿qué hacen normalmente en esos casos las instituciones? Oye, si es testamentaria, abre la sucesión, que se tenga el inicio de sucesión o se radique la sucesión ante juez y efectivamente se compruebe que no se hizo una disposición diferente al beneficiario. Y si fue legítima no pasa nada, porque no hubo un testamento donde se pudo cambiar. Entonces, eso toma importancia porque, lo comentamos ahorita fuera del aire, ahí sí las instituciones como los bancos y las aseguradoras sí se ponen un poquito más complicadas. El ejemplo que ahorita comentó Alejandro, el nombre de casada. Quizás en años anteriores se acostumbraba más que poner apellido materno el de casada. Y entonces iban a decir la seguridad, no, dime que es la misma persona y por eso luego se hacen ciertas declaratorias. ¿Qué es conveniente? Que en un testamento, si hoy se va a ir a otorgar, el decir, oye, fulana de tal o fulano de tal, con tal nombre, tal apellido paterno, tal apellido materno, o también que puede tener muchos nombres de pila, pues poner toda la letanía que se les ocurrió, que aparte del nombre que pusieron los papás fue el del día del santoral, del día que nació, y toda esa serie de cosas, por eso conviene. Entonces, ¿qué es mejor? Si pueden volver a otorgar un testamento haciendo todas esas declaratorias, lo adecuan un poco más a la realidad, pero ese testamento es perfecto y válido. Quizás lo que hacen, si lo hacen hoy, es que mañana en el trámite sucesorio se evitan el tema de que los herederos tengan que hacer esas declaratorias. Pero el testamento es perfecto y válido. El tema es que en un momento o en otro momento podrá llegar a haber alguna contingencia que les pidan aclarar para ver que es la misma persona, ¿no? Bien, muchas gracias. María de Los Ángeles nos dijo: yo vivo en una comunidad en donde solo nos otorgan una constancia de que tenemos un terreno. Ahí están los datos del vendedor y comprador. Ella es de Iguala Guerrero. ¿Qué necesita mi esposo para realizar un testamento? Esta pregunta me lleva, ¿qué es lo que tienes que llevar físico para poder hacer tu testamento? Mira, como se comentaba anteriormente, tienes que llevar tu identificación nada más. O sea, no tienes que llevar tus escrituras de la propiedad. Como precaución, algunos notarios sí acostumbramos pedir las escrituras o los documentos como el que señalas para relacionarlos en el testamento. Y esto que tratas es algo también importante porque hay personas que no hacen su testamento porque no tienen escrituras y se están esperando a tener escrituras para poder hacer su testamento. Y eso es un error. Hay que hacer el testamento sobre los bienes que tengas. A lo mejor no tienes escritura, pero tienes en ese caso un derecho sobre un inmueble o sobre un contrato privado de compraventa que no has hecho la escritura. Tienes el derecho sobre ese inmueble y sí puedes disponer del mismo. Entonces, sí se puede disponer sin ningún problema. Hay quizás una presión, si me permite, hay que ver si no andamos en la ley agraria que hablemos de comunidad o ejido. Y se habla de una comunidad agraria. Tengo preguntas sobre comunidad ejido. Pero es que como ahorita fue comunidad, es lo que hay que distinguir. La ley agraria da un proceso especial en el sentido de cómo se disponen de los bienes. Entonces, si se es ejidatario o se es comunero, se tiene derecho a hacer una lista de sucesión y se inscribe en el Registro Agrario Nacional respecto a quién se va a dejar de beneficiario. Ojo, anteriormente no se permitía que en una escritura constara lista de sucesión y constara testamento. Hoy ya se puede en el mismo instrumento como dos actos diversos. Entonces, yo nada más por eso hacía el comentario. Si es una comunidad, pero es una comunidad agraria, ahí que es lo importante. Quizás no va a tener un título porque hoy nada más tiene los derechos de comunero y quizás tiene un certificado que le acredite ese derecho comunero. A lo que tendrá derecho conforme a la ley agraria es a otorgar una lista de sucesores conforme a la ley agraria que la puede hacer ante el Registro Agrario Nacional o ante notario. En ambos casos anota un aviso en el Registro Agrario. Ok, perfecto, muchas gracias. Verónica Flores nos dijo: mi esposo falleció y tengo testamento. ¿Tengo que hacer algún trámite antes de que yo haga mi testamento? Me gustaría hacerlo en este mes para aprovechar septiembre. Me acerqué a una notaría y me indicaron que antes de hacer yo mi testamento tenía que hacer un trámite que se llama radicación o inicio de sucesión testamentaria. Y pues ya inicié este último trámite que describo. ¿Eso es correcto? No tiene nada que ver. El que lleves la sucesión de tu esposo a que tú hagas el testamento. Insisto, el testamento no tiene que esperar a nada, lo puedes hacer en cualquier momento. Y la sucesión del esposo la puedes hacer posteriormente. Ok, muchas gracias. Tengo un
comentario que dice, mi papá hizo varias veces cambios en su testamento. En el último cambio, él fue manipulado por mi hermana mayor para cambiarlo. Le quitó un pedazo a mi hermano menor y puso a mi sobrino, que es hijo de mi hermana, y él se dio cuenta que estaba dentro del testamento y ya andaba matando a mi hermana en 2 ocasiones por la casa. Ahí se puede hacer algo, mi papá ya tiene 83 años. ¿Qué le podemos decir? Bueno, si le intentó matar, que denuncie, ¿no? Sí, primero Antes que que nada, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Sí. Aquí lo importante es, ojo, es bien importante, digamos, si yo pongo aquí en medio un 6, quizás tú vas a ver un 9 y yo voy a ver un 6. Vamos a tener de lo mismo 2 películas diferentes. Es ver qué verdad es la verdad jurídica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal que el abuelo o el papá de él realmente hizo lo que quiso hacer? Hizo verdaderamente su gana, ¿no? Claro. Que no le gustó al hijo, esa es otra historia. Otra cosa es, si la hija manipuló al papá, pero de una manera con chantajes, violencia, coacción, es lo que habría que analizar y podría haber alguna acción el día de mañana, pues si hubo un testamento viciado, lo cual difícilmente va a pasar si fue ante notario. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí el tema es, desgraciadamente es lo que decimos, es mejor tener un testamento que diga una verdad, que sea la verdad jurídica que rija, independientemente de la telenovela familiar, ¿no? Vamos a ir cerrando el programa, Es tu testamento. Tenemos muchas preguntas, pero vamos a ver si ya en este cierre les podemos dar respuesta. Nos quedan 3 minutitos, uno para cada quien. Por favor, Alejandro. Bueno, sí, exhortar sobre todo a la sociedad y como bien decíamos, el testamento es un acto de amor. O sea, qué mejor que tú decidas a quién quieres dejar los bienes que tanto te ha costado. La verdad es que acérquense con su notario de confianza, estamos para ayudarlos. La verdad, nuestra asesoría es profesional, gratuita en muchos casos, y la verdad es que pues tratamos siempre de ver o solucionar esos problemas que se van presentando y la verdad tiene muchas ventajas, ¿no? No solamente pues, en lo económico al día de hoy, sino en lo que pues también podemos evitar de conflictos, de pues también gastos innecesarios con nuestras familias, juicios. La verdad es que hay bastantes beneficios y hay que aprovechar en septiembre y octubre que son mes de testamento. Gracias, Ricardo. Pues bueno, ahora definitivamente es recomendar el otorgar testamento y desde ese punto de vista yo lo que les diría es, sea porque tienen o pueden tener hijos menores de edad para el nombramiento de tutor, sea porque se hacen de un bien pues, para tener la tranquilidad, sea porque cambian de estado civil, o la otra que también le hemos puesto sobre la mesa es, si yo quiero cambiar el orden de la legítima que me da la ley, si voy a desheredar un hijo, decir por qué, o a una persona decir por qué, o porque le di bienes en vida, o porque no fue grato, porque tuve enfermedad y no me atendió y demás, ¿no? Entonces es importante hacerlo. Gracias. José Luis. Gracias. Yo quisiera hacer una recomendación adicional. La gente cree que ya con hacer su testamento ya dejó todo ordenado y no es así. Nos han tocado muchos casos en los que llegan los clientes a la notaría y me dicen, aquí está el testamento de mi papá, no encontramos la escritura, sé que compró un inmueble, no tenemos nada, no sabemos qué cuentas bancarias tenía. Dejen todo realmente en orden. Señalen las cuentas, los seguros de vida, acuérdense que hay un plazo perentorio para solicitar el pago del seguro de vida, los documentos, las identificaciones, todo ordenado y cuando acudan con su notario a otorgar el testamento, aprovechen, lo van a tener enfrente al notario, platiquen con él, háganles las preguntas que consideren necesarias, inclusive de otros temas. Muy bien, pues muchas gracias. El programa se queda en redes. Gracias, Diana. Gracias, Lupita. Sí, se queda en redes para que lo compartan y sepan y hagan su testamento. Y hagan su testamento. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.